Hechos capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Hace un momento dimos lectura a estos versos y leímos hasta el verso 6 y ahora vamos a leer hasta el verso 11. Voy a dar lectura desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios, confiamos en que tú tomes el control de esta predicación, de este tiempo. Ruego que nuestros sentidos estén atentos. Permite que las distracciones queden eliminadas, anuladas, y que prestemos atención. Ruego que cada uno de nosotros podamos atender al llamado de tu palabra y seas tú quien hable a nuestros corazones. Por Cristo Jesús y por los méritos de Él, oramos. Amén y amén. La iglesia en Jerusalén estaba formada por cristianos verdaderos. Eran cristianos que evidenciaban su madurez. Hace algunas semanas leíamos cómo en el capítulo 4, versículo 32 al 37, fue evidente la madurez de los creyentes. Era impresionante cómo el capítulo 4, versículo 32, pueden leerlo junto conmigo, y dice: y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y un alma. Y está allí encerrando a todos los creyentes. Sin excepción, todos los creyentes eran de un corazón y un alma. Esto era algo sobrenatural que estaba pasando, era algo inconcebible. ¿Cómo alguien pudiera ser de un alma y de un corazón con alguien completamente desconocido, con culturas completamente diferentes? ¿Y cómo es que alguien pudiera estar dispuesto a rendir su voluntad a la voluntad de otro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes. No había ninguna otra forma de explicar lo que estaba sucediendo en esta historia. El distintivo era la comunidad cristiana. Lo que era evidente era un amor fraternal que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba el bien del otro. La iglesia aparece como una comunidad espiritualmente fortalecida.
donde nosotros vemos que las personas por el bien espiritual del otro estaban dispuestos a sacrificar sus bienes materiales. Lo que buscaban era que el otro pudiera estar fortalecido espiritualmente a través de la inversión de sus recursos materiales. Y eso era lo glorioso de esta iglesia. La iglesia era sana, libre de una hipocresía farisaica, porque esto era distintivo de ese entonces. Había un fariseísmo que emanaba de un judaísmo religioso que buscaba siempre el quedar bien con los demás, pero simplemente en el exterior. No tenía nada que ver con el fruto del Espíritu, era simplemente mantener una apariencia piadosa. Pero en ese entonces la iglesia estaba libre de tal contaminación, la iglesia era sana. Pero encontramos la narración del capítulo 5. En el capítulo 5 pareciera ser que comienza una nueva etapa. Al igual que nosotros encontramos los primeros 2 capítulos de Génesis, donde todo era perfecto, donde todo era abundante, era armonioso, donde todo estaba en su lugar, donde nadie buscaba un bien sobre otro, todo estaba armónicamente diseñado. Y encontramos los primeros 4 capítulos, de hecho, en esta misma escena, todo estaba armonizado. Pero al igual que Acán, cautivado por su deseo material, cuando Dios había dado la victoria al pueblo de Israel y le había dicho, ahora sí, van a poder conquistar. Josué, prepárate para la conquista. Van a ser una nación avasalladora. Solamente no pequen, Josué. Dile al pueblo que se santifique, que no tome nada de lo que es anatema. Que no tome nada de lo que es anatema. Y Acán va y toma un lingote y lo esconde, y viene el fracaso de Israel. Y aquí encontramos nuevamente una escena muy similar, solamente que en la historia de la gracia. Satanás, el enemigo de Dios, iba a introducir su acción divisoria y destructora en la iglesia. No podía quedarse con los brazos cruzados. Dios y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, era quien controlaba cada cosa. Y a pesar de toda la acechanza de Satanás, el Espíritu Santo siempre protegió a la iglesia. Siempre protegió a la iglesia. Sí, Satanás vino con toda una estructura, con todo su armamento, para tratar de destruir el crecimiento de la iglesia. Y trató de seducir a una pareja y sedujo a una pareja. Pero sabe, el poder del Espíritu Santo cuidando la iglesia y el poder de Dios está por encima de cualquier tentación que Satanás quiera poner a la iglesia. Porque aún la puerta del mismo Hades no puede prevalecer contra el crecimiento de la iglesia. Esto es lo que encontramos en el capítulo 5. Muchas veces pudiéramos ver el capítulo 5 y comenzar a leer el capítulo 5 y ver inmediatamente un pequeño bosquejo. Encontramos en el capítulo 5, versículo del 1 al 11, la lucha de la iglesia interna, pero inmediatamente después encontramos en el versículo 17 en adelante una lucha de lo externo hacia la iglesia. Y es interesante porque Lucas así lo describe en esta cronología. Y es interesante porque normalmente así sucede en la iglesia. Los conflictos primarios en la iglesia no son del exterior hacia el interior, sino son del interior lo que comienza a producir mella en la iglesia.
Es precisamente un conflicto entre creyentes lo que comienza a producir alguna división en la iglesia. Pero esto debería servirnos como reflexión para quienes añoramos iglesias perfectas del pasado. Porque la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que el Espíritu Santo estaba controlando, comenzó a batallar con lo que usted y yo batallamos. La iglesia que tenía a los apóstoles siendo líderes, a los que habían estado con Jesús, esa iglesia que usted y yo pudiéramos decir, si una iglesia pudiera tener éxito, si una iglesia pudiera ser librada del pecado, es la primera iglesia o la iglesia primitiva. Y no fue así, sino que esta primera iglesia, nosotros encontramos a esta primera iglesia siendo seducida por algunos de sus miembros por Satanás y las artimañas de Satanás. Así que olvidemos ese concepto que la iglesia mejor está en el pasado. Déjenme decirlo nuevamente. Olvidemos ese concepto que la iglesia mejor está en el pasado, sino que pensemos que lo mejor de la iglesia está en el futuro. No añoremos el pasado, sino veamos cómo Cristo puede ser el centro de nuestra iglesia y lo mejor está por venir. Y no por un hombre, sino porque Cristo es el que dirigirá a su iglesia. La historia que acabamos de leer es una historia que entra dentro de una narración del plan de redención y nos deja plasmado ciertos matices que no son muy románticos. Usted, cuando comienza a narrar una historia y quiere darle un sentido romántico a las cosas, comienza a narrar las cosas buenas y las cosas bellas, y le da matices a sus palabras que pudieran causar casi un cuadro perfecto y describir un cuadro perfecto. Pero cuando nosotros vemos la historia de la redención, vamos a encontrarnos con bocetos y cuadros que no son románticos, pero sí son reales. Y esta realidad nos va a permitir concebir con cabalidad el concepto de la iglesia. Y digo esto porque la narración que encontramos en el capítulo 5, los primeros 11 versículos, como mencioné hace un momento, nos describe una cruda realidad del ser humano. Pero también nos revela lo glorioso del control del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nos revela lo crudo del ser humano, una realidad cruda del ser humano, pero también nos revela lo glorioso del control del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que las crisis en la iglesia es el título del sermón, las crisis en la iglesia bajo la poderosa mano de Dios. Y veamos cuáles son estas crisis y qué fin tiene estas crisis. Si estamos viendo que Lucas está describiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estas crisis que nos van a revelar lo crudo del ser humano, pero el control soberano del Espíritu Santo en la iglesia, veamos como primer punto que las crisis son producidas por el corazón del hombre. Las crisis son producidas por el corazón del hombre. Y vayamos al pasaje que nos ocupa esta mañana, en el capítulo 5. Pero cierto, ¿qué dice? Pero cierto hombre, llamado Ananías, y Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es interesante ver cómo Lucas acomoda este pasaje. Y más que Lucas, el Espíritu Santo acomoda el pasaje. El contexto anterior, ¿qué es lo que acabamos de ver? Vayamos al contexto anterior.
Versículo 36 del capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre ¿qué? Que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Un hombre como Bernabé está trayendo su heredad y todo lo que vendió de esa heredad lo trajo a los apóstoles. ¿Qué pudo producir en el corazón de todos aquellos oyentes que vieron lo que Bernabé hizo? Y no lo hizo para que todo el mundo supiera, pero todo el mundo supo lo que hizo Bernabé. Y surge la pregunta, ¿pero por qué todo el mundo supo lo que Bernabé hizo? Porque no fue una cantidad mínima lo que Bernabé trajo, sino que fue evidente la cantidad que trajo Bernabé, porque todo lo que comenzó a suceder después de la venta de esa heredad que Bernabé tenía, fue evidente el cambio y fue evidente la provisión a muchas personas que se comenzó a recibir. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, Bernabé vendió su heredad y la trajo. Y todos estamos impresionados de cómo Dios está usando esa provisión y cómo Dios utilizó esa venta de esa heredad y cómo Bernabé estuvo dispuesto a desprenderse de su propia heredad. Era lo que tenía, era lo que le daba valor, era lo que en verdad él podía tener como un recurso y lo vendió. La verdad es que estamos tan contentos de lo que Bernabé hizo. Es un ejemplo para nosotros lo que Bernabé hizo. Y comienza eso a producir algo en el corazón ¿de quién? De Ananías y de Zafira. Si Bernabé comienza a ser reconocido por lo que está haciendo, si Bernabé comienza a tener una fama por lo que hizo, porque tenía una heredad, pues nosotros también tenemos ahí un terrenito. ¿Cómo ves? ¿Lo vendemos? Ahora, ellos comenzaron a planear esta venta, porque note lo que dice el versículo 2. Y sustrajo el precio, sabiéndolo también, ¿quién? Fue una confabulación. No fue un acto de una sola persona, sino que hubo un acuerdo entre ellos dos. Vendemos la propiedad. Y de lo que lo vendemos, pues decimos que nos costó tanto, lo vendimos en tanto, y pues no lo vendimos en tanto, pero lo vendimos en más, pero pues para que se dé también la imagen de que nosotros también queremos apoyar la obra, entonces decimos, pues mira, lo vendí en 10, aunque en verdad lo vendí en 100. Y así pues también nosotros ganamos favor para con el pueblo. Y comenzamos a tener la misma virtud y el mismo nivel espiritual que Bernabé tiene. Y muy probablemente seremos reconocidos por el pueblo de la misma manera que ahora reconocen a Bernabé. Y uno podría pensar, pero ¿qué de malo podría tener eso? ¿Qué pecado está cometiendo Ananías y Zafira al querer dar a la obra? ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? Y si ustedes se dan cuenta y vemos y continuamos la narración, la lectura de la narración del versículo 3 al versículo 3 y 4, nos daremos cuenta que lo que Pedro le dice no es que ¿por qué vendiste? De hecho, miren cómo lo dice. Versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Miren cuál es la forma en que Pedro lleva a Ananías a pensar, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Cuál era el problema? ¿Venderla? No.
¿Retenerla? Tampoco. No fue el pecado de Ananías, no fue vender su propiedad ni retener el precio. ¿Cuál fue el pecado de Ananías? El engaño. El engaño. El pecado que Dios juzga en la vida de esta pareja no es la cantidad de dinero, no es la forma en que entregan ese dinero, no es que hayan vendido su propiedad, nada de eso es lo que Dios juzga. Pero Dios mira mucho más de lo que usted y yo vemos. No es que hayan vendido eso, es que Dios ve la intención con que hayan vendido eso. Dios no juzga por un hecho, Dios juzga por la intención. Dios es quien analiza las intenciones de nuestro ser. Dios es el que descubre y penetra y como un bisturí llega a lo más profundo del corazón y examina aún las intenciones de nuestro corazón. Hermanos, esa es la realidad que encontramos aquí en esta historia. No era lo impresionante que quería hacer estos hombres. Quizá tenían una buena intención de decir, pues mira, también podemos apoyar con esta pequeña cantidad. Mira, esta hermana no ocupa tanto, le podemos dar 10. Y con los 10 ella está bien satisfecha. Seguramente con los 10 ella está satisfecha. Nos tocó 100, nos queda 90. Pero pues para quedar bien con ella y quedar bien con todos los demás, le damos los 10 y les hacemos creer que con eso vendimos. ¿Era malo eso? En el sentido común y desde una visión humana, no tiene nada de malo y de hecho pudiéramos elogiar dicha intención. Pero el problema es lo que dice en la última parte del versículo 4. No has mentido a los hombres, sino que. ¿Cuál fue el problema entonces de Ananías y Zafira? Hermanos, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de que Ananías y Zafira intentaron engañar ¿a quiénes? A la iglesia. Pero Pedro le dice, ¿sabes qué? Tu problema no es con nosotros. Tu problema es con Dios. Y no les hace ruido esto, no les provoca algo. A ver, el problema fue directamente con la iglesia, pero es que el que se mete con la iglesia, el que intenta engañar a la iglesia, ¿a quién está engañando? No se trata de la iglesia, se trata del Dios de la iglesia. Porque esta iglesia y la iglesia primitiva no era la iglesia de Pedro, no era la iglesia de Juan, no era la iglesia de alguien, era la iglesia de Dios. Y Pedro le dice, es que tú estás tratando de engañarnos a nosotros, pero esto no se trata de nosotros. Ahora, cabe mencionar y quisiera que juntos pudiéramos pensar, ¿cómo es que Ananías y Zafira, y hago esta pregunta, Ananías y Zafira no estaban dentro del grupo del versículo 32 del capítulo 4? ¿Me explico con esto? Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Ahí estaba incluido Ananías y Zafira. Sí. Sí. Porque ¿a quiénes se encierran? Y la multitud de los que habían creído. Ananías y Zafira estaban allí. Y veamos a través del pasaje por qué entonces Ananías y Zafira deciden hacer lo que hacen.
¿Cuál fue la razón del por qué llegan a donde llegan? Porque se han olvidado que el trato que están teniendo es con Dios. ¿Y qué fue lo que cautivó su corazón? Y me llama la atención, y quisiera que fuéramos ahora al verso 3 nuevamente. Y dijo Pedro: Ananías, ¿qué podemos leer juntos? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Recuerda cuál era el distintivo de la iglesia? Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ese era el distintivo de la iglesia. La iglesia primitiva que encontramos en los primeros 4 capítulos tenían algo en común. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero algo pasó en la vida de Ananías y Zafira, y lo encontramos en el versículo 3, que dejaron de estar llenos del Espíritu y comenzaron a ser llenos ¿de qué? Es fuerte lo que Lucas lo dice y cómo lo describe Lucas. ¿Qué pasó, Ananías? Tú eras de los que estabas con nosotros, estábamos llenos del Espíritu. ¿Qué fue lo que te llevó a estar lleno de Satanás? ¿Por qué ahora tu corazón está cautivo por Satanás? ¿Qué fue? Y al igual que Pablo a los hermanos de Galacia, diciendo, ¿qué fue lo que os fascinó? ¿Cuál fue el embrujo que se puso frente a tus ojos que te cautivó tanto que dejaste de estar lleno de lo que deberías estar lleno y comenzaste a estar lleno de lo que no deberías estar lleno? Y sabe, hermanos, cuando Satanás quiere lograr que una persona entre en la tentación, presentará la tentación de manera particular, frecuente y persistentemente a la mente del creyente. Esta es una frase que John Owen dijo en un libro que me regaló un amigo. Cuando Satanás quiere lograr que una persona entre en la tentación, presentará la tentación de manera particular, frecuente, persistentemente, ¿sabe a dónde? A la mente del creyente. La lucha que usted tiene es una mente en su mente, por lo que constantemente y particularmente Satanás está produciendo y poniendo frente a sus ojos. Ananías, ¿no te gustaría tener la fama de él? ¿No te gustaría tener el prestigio de Bernabé? ¿A poco no te gusta cómo lo elogian? Mira cómo le agradecen cada vez que pasa por ahí. Mira cómo se inclinan ante él y le dicen, ay, Bernabé, muchas gracias. Y tú no quisieras tener lo mismo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues vende tu propiedad. Bueno, sí vendo mi propiedad, pero ¿tengo que dar todo? No tienes que dar todo. Mira, ¿quién sabe si Bernabé lo dio todo? ¿Tú cómo sabes? ¿Quién sabe que Bernabé dio todo? ¿Tuviste la firma? No. Entonces, ¿qué más da si tú das 10 en vez de 100? Como quiera, la fama que vas a tener será la misma que Bernabé. Y está todos los días allí, seduciéndole, diciéndole frecuentemente, particularmente, persistentemente en la mente del creyente. Y esto nos hará creer que el pecado no es tan grave.
Y Ananías comienza a creer que lo que está haciendo pues no es tan malo. Al final, el fin justifica los medios. ¿Qué quiero hacer? Pues yo supongo que quiero ayudar a los demás. No importa cómo lo haga, simplemente yo quiero ayudar a los demás. Y entonces, cuando Ananías y Zafira comienzan a pensar en esto, y comienza a ser una posibilidad para Ananías y Zafira, comienza el enemigo a ganar, porque cabe mencionar aquí dos cosas. La responsabilidad del pecado no es de Satanás. Y quiero decir esto porque hay una cultura en nuestros días que todo lo culpamos a Satanás. Es que si Satanás, sí, cierto, Satanás existe y Satanás tiene un sistema de seducción, pero a usted no le obliga Satanás a ir tras sus deseos pecaminosos. Satanás pone frente a sus ojos y le da a usted una posibilidad de pecar, pero el día que usted peca es por su propia decisión. Y Santiago lo dice así: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído cuando de su propia concupiscencia surge el deseo. Y entonces la concupiscencia de Ananías comienza a pensar, sí me gustaría, ¿por qué no? No tendría nada de malo. ¿Quién sabe si Bernabé también hizo lo mismo? Entonces yo fácilmente pudiera justificar lo que estoy haciendo. Y comienza entonces un pequeño avance. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un pequeño avance en esta tentación? Y es interesante porque Santiago, cuando habla acerca de la tentación, tiene en mente como un ejército. Cuando un ejército va en una pelea y hay un pequeño avance de uno para con otro, ¿sabe qué es lo que hay? Un redoble de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es notorio que alguien está cediendo, alguien está retrocediendo, y entonces los que están conquistando ponen todo su esfuerzo porque hace ver que sí hay una debilidad. Y todo el esfuerzo del enemigo va contra aquel que es débil y comienza a tratar de seducirle con más presión. Y aquí está pasando esto con Ananías y Zafira. ¿Existe la posibilidad? Sí. Pues, ¿por qué no? Y es una opción, y entonces se redobla las fuerzas para ganar la ventaja. Y el golpe letal de la tentación es cuando en la mente del creyente deja que el poder del temor y el poder de la atracción cautiven esa mente. En las luchas hay golpes certeros que no hay marcha atrás. Cuando es un knockout, hay un golpe que no lo levanta. Y en la batalla con la tentación, Satanás va a utilizar dos elementos: el poder del temor y el poder de la atracción. Y la combinación de estos dos elementos generan un golpe letal en la vida del creyente. Y es lo que pasó en la vida de Ananías y Zafira. Entre ellos dos había una confabulación. Ellos tenían temor a no ser bien vistos, a dejar de ser lo que ellos creían que en la mente de otros eran. ¿Me explico con esto? En la mente de Ananías y Zafira tenían temor de no cumplir con la expectativa que ellos creían que todos tenían acerca de ellos. Y espero me explique. Y sabe que eso es muchas veces el temor que impera en la vida de muchos creyentes. Tenemos temor a que nosotros no podamos cumplir con el estándar. Y aunado a eso viene un deseo tan grande
y un poder tan grande de la atracción. Y es lo que pasó precisamente con David. David manda matar a Urías. ¿Por qué manda matar a Urías? Por temor. Por temor a ser descubierto. Por temor a que Betsabé pudiera ser matada literalmente por Urías. Por temor a que ese niño no pudiera llegar a esta vida. El temor embargó la vida de David. Pero no solamente el temor embargó la vida de David, sino el deseo del placer de estar con Betsabé. Estos dos elementos se conjugaron e hicieron estragos en la vida de David. Y es lo mismo que muchas veces usted y yo tenemos. Hermanos, y no estamos hablando de un pecado específicamente, estamos hablando de cómo Satanás viene y ataca la vida del creyente, la vida de la iglesia a través de la tentación. Puede ser la venta de una heredad, como puede ser mi negocio, como puede ser mi pasión, como puede ser cualquier otro pecado. Y pienso cuántas veces hombres han caído en pecados y el pecado ha hecho estragos en su vida precisamente por lo mismo, por temor a ser descubiertos, pero también por la pasión de mantener esa vida. Ananías no quiso reconocer su pecado. No quiso decir: Dios, mira cómo estoy batallando con este deseo egoísta. Y comenzó a creer y comenzó a pensar que lo mejor era tener esos 90. Y creyó eso y dejó de estar siendo lleno del Espíritu. Ese fue el declive de la vida de Ananías y Zafira, cuando dejaron de estar llenos por el Espíritu y comenzaron a ser llenos de sus pensamientos pecaminosos. Y si usted se da cuenta, pareciera ser que esto no es ningún pecado en apariencia. Usted y yo no pudiéramos señalar el pecado de Ananías y Zafira, pero así es el pecado. Así es el pecado. Pero decimos y dijimos hace un momento, las crisis en la iglesia no solamente son responsabilidad y producidas por el corazón del hombre, sino que esas crisis aún Dios las controla porque están bajo la poderosa mano del Espíritu Santo. Porque miren, y continuemos leyendo el capítulo y veamos por favor con atención el versículo 3. Y saquemos una verdad de allí. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro lo que había hecho Ananías? No, ahí no existía. O bueno, no sé, quizás sí. El Facebook, que corre la información ahora en segundos. No, nadie le notificó. De hecho, no es la atención del pasaje y no es lo que el pasaje nos quiere enseñar. El pasaje nos muestra con claridad que no es un hombre el que está cuidando la iglesia, sino que es el Espíritu Santo que hace y revela a Pedro lo que está pasando en la iglesia. Es el Espíritu Santo que revela a Pedro qué es la situación de Ananías. Fue quien reveló al apóstol Pedro lo que estaba pasando con esta pareja. La revelación de Pedro no fue por voluntad humana, sino fue por la poderosa mano de Dios. Y cabe una pregunta: ¿para qué sucedió esto? ¿Para qué sucedió esto? Porque no solamente sucede la revelación del pecado, sino el juicio del pecado. ¿Cuál fue la razón del por qué Dios permitió? ¿Para qué permitió Dios? ¿Y por qué? ¿Para qué Dios, el Espíritu Santo, reveló a Pedro esto?
Pues lo encontramos en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿y qué? Y expiró. Y miren, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y miren cómo termina el versículo de este párrafo en el versículo 11. Y vino gran temor sobre ¿quiénes? Toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿quién fue el que fue a confrontar a Ananías, y a Zafira? Pedro. En el récord de Pedro, ¿está limpio Pedro? Pedro tiene toda la autoridad moral para decirle, a ver, Ananías, ¿por qué mentiste? ¿Qué es lo que acababa de hacer Pedro algunos días antes? Había negado al Señor Jesucristo. Pero esto no se trata de tener o no tener un récord limpio, sino que es aquí precisamente en la formación de la iglesia cuando el creyente se da cuenta que lo que necesita el otro creyente es precisamente la confrontación. Pero no la confrontación guiada por su carne, porque ¿quién ejecutó el juicio sobre Ananías y Zafira? No fue Pedro que los mandó a matar. Fue el Espíritu Santo que trajo juicio sobre Ananías y Zafira. Pedro simplemente cumplió con su responsabilidad de un creyente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Publica todo lo que está haciendo. No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero no termina allí. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pedro va, sí, con la firmeza del apóstol, pero le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que tu corazón fuera lleno por Satanás? ¿Qué acaso si tú lo tenías no era tuyo y si lo vendías no te pertenecía? ¿Por qué intentaste engañar a Dios? Con el deseo, seguro estoy, de que Ananías pudiera entrar en razón. Y quizá entró en razón. Pero Dios evidencia su juicio. Pero Pedro ve cómo el Espíritu Santo revela. La iglesia tendría que pasar por pruebas para que aprendiera a probar a Dios. Déjenme decirlo de esta forma. La iglesia tuvo que pasar por pruebas para comenzar a probar a Dios. Y cuando me digo probar, me refiero a saborear, a disfrutar, a conocer a Dios. Pero la iglesia tuvo que pasar por esta crisis. La crisis fue el medio y el recurso que Dios utilizó y evidenció el pecado y les hizo ver, no pueden confiar en ustedes. No pueden confiar. El día que ustedes confíen y comiencen a permitir pensamientos que pudieran ser buenos en su fin, pero no en el medio, tienen que centrar todo en Cristo. No, ustedes no tienen posibilidad de pensar como ustedes quieren. Tienen que estar llenos del Espíritu. El día que Dios comenzó a probar a la iglesia comenzó a probar y a saborear de Dios. De una forma diferente. Y hermanos, la iglesia no es perfecta. No lo es. Esta semana hablaba con una chica y le decía, ahora ya te das cuenta que no hay una iglesia perfecta. Porque muchas veces pensamos que podemos ir a iglesias perfectas. O pensamos, mira, esta sí es la iglesia perfecta. No lo hay. No hay iglesias perfectas. Porque cada iglesia está compuesta de pecadores
que están en un proceso de transformación. La iglesia es un grupo de creyentes que luchan contra el pecado y se enfrentan a las tentaciones de la vanagloria, la mentira, el temor. Esto nos muestra que no podemos idealizar aún a la iglesia, ni siquiera a la primera iglesia. Esta iglesia, como cualquier otra iglesia, tiene un dechado de imperfecciones, pero también tiene un dechado de virtudes y de perfecciones, no por el hombre, sino por lo del Espíritu Santo. Podemos ver lo glorioso de la iglesia en los versículos anteriores porque veíamos el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero también en los versículos siguientes encontramos la desdicha del pecado en la vida de la iglesia porque nos damos cuenta que la iglesia está compuesta de pecadores. Pero es allí cuando la iglesia tiene que ser purificada. Y el propósito de esto es precisamente, iglesia, démonos cuenta que las pruebas son para purificarnos. Son para purificarnos. Y como ustedes leyeron junto conmigo en el tiempo de la escuela dominical y veíamos el compromiso de la iglesia, el pacto de la membresía, somos nosotros los que debemos buscar y procurar la purificación de la iglesia. No es responsabilidad de un grupo, es responsabilidad de la iglesia buscar la purificación de la iglesia. Si usted ve a un hermano caer, si usted ve a una hermana batallar con algo, acérquese con un espíritu de mansedumbre, considerándose usted mismo como una pecadora y como un pecador diciendo, estoy aquí para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Pero es tan fácil ver el error y juzgar y señalar y decir, mira cómo se viste, mira qué escucha, mira dónde va, mira cómo habla. Pero es tiempo de que nosotros busquemos la purificación de la iglesia, probando cada día el sabor de nuestro Señor Jesucristo y revelando ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos da cada día. Hemos dicho que las crisis son producidas por el corazón del hombre. Son utilizadas como número 2, utilizadas por Dios para la purificación. Y número 3, son empleadas, y me refiero a trabajadoras de Dios para revelar su carácter. Empleadas de Dios para revelar su carácter. Mientras estudiaba el pasaje, veía cómo algunos comentaristas hablan de personas que atribuyen esta muerte de Ananías y Zafira a Pedro. Algunos le atribuyen la muerte a Pedro por la falta de pericia y de experiencia en el trato de este caso. Algunos más le atribuyen a Pedro esta muerte porque hablan de cómo habló él para con ellos. Pero me parece que cuando nosotros vemos el pasaje y vemos cómo el poder del Espíritu está obrando, es notorio que lo que Dios está haciendo es mostrar su carácter. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar del carácter de Dios en este caso? Pues nos permite ver que el carácter de Dios sigue siendo el mismo de aquel tiempo cuando Acán robó el lingote. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando hubo un anatema en el seno del pueblo judío? Permitió que muertes llegaran para que el pueblo completo se diera cuenta quién era Dios. Y Dios va a permitir situaciones en la vida de la iglesia, y Dios está permitiendo situaciones en la vida de la iglesia para revelar
su carácter de santidad y de pureza. La acción divina en aquella ocasión, o en esta ocasión, de Ananías y Zafira, sirve como una advertencia solemne a todos y cada uno de los creyentes aquí presentes. El Espíritu Santo reina en esta iglesia. Hermanos, y Dios permita que nosotros aquilatemos esa verdad. El Espíritu Santo reina en esta iglesia. Cuando usted da su diezmo, el Espíritu Santo reina en esta iglesia. Cuando usted ve a su hermano con esos ojos de ira, el Espíritu Santo reina sobre esta iglesia. Cuando usted tiene algo contra su hermano que no ha perdonado, el Espíritu Santo reina sobre esta iglesia. Y es entonces cuando decimos la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia no solamente nos debería emocionar, sino nos debería llevar a temer. Porque mire cómo lo dice en el versículo 11, y vino gran temor sobre ¿quién? Pero no estaban tan emocionados y tan regocijados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, sí. Pero lo que pasó en la iglesia y las crisis de la iglesia por el pecado fueron empleadas por Dios para dar a conocer el carácter de Dios. Para dar a conocer el carácter de Dios. Hermanos, casi no hablamos de esto. Y yo reconozco que no es un tema que me gusta mucho hablar. Pero es un tema que necesitamos recordar y necesitamos grabar en nuestra mente. Hemos olvidado con frecuencia que venir a la casa de Dios no es venir a un centro de entretenimiento. Es venir a estar frente a la presencia de Dios. Con facilidad vemos cómo la iglesia ha bajado sus estándares. Y no digo de esta iglesia solamente, es generacional. Pero es necesario que cada uno de nosotros recordemos, voy a estar en la presencia de Dios, estoy en la presencia de Dios. Él es el que reina en la iglesia. No puedo engañar al Espíritu Santo. No puedo decir que estoy bien cuando estoy mal. Él conoce mi corazón. Él conoce mi corazón. Hermanos, concluyo diciendo esto. La iglesia, la palabra iglesia, es la que encontramos precisamente en esta referencia del capítulo 5, en el versículo 11. Antes de esta mención, ustedes ven allí, versículo 11, y vino gran temor sobre la iglesia. Y es una palabra griega. Es la primera ocasión que aparece. La palabra eclesia tiene como significado una reunión. Se refiere a una congregación de personas que se reunían en algún lugar por determinado motivo. Pero en su etimología, la palabra se traduce o significa como llamados fuera. Es una congregación aparte. Es una congregación que ha sido llamada, ha sido congregada por alguien, por una voz que sacó de. Y eso nos hace pensar que el que sacó a su iglesia no es la voz de un hombre, sino es la voz del Señor. Y el Señor llamó a su iglesia. El Señor ha llamado a su novia. Esto no se trata de quién es quién. Esto se trata de que aquí hay un Señor y no es un ser humano, es Cristo Jesús.
La palabra iglesia aparece por lo menos 114 veces en el Nuevo Testamento. En 110 veces, en 110 ocasiones que se utiliza esta palabra, se refiere a una iglesia local identificada particularmente. No se refiere a una iglesia universal. Y esto lo digo por la razón siguiente. Existe una iglesia, no somos la única iglesia de Cristo. O sea, no solamente los que están aquí son los que tienen la oportunidad de ser la novia de Cristo. Pero Dios ve a esta iglesia en particular como un grupo de creyentes aparte para cumplir la función de la iglesia y dar a conocer a este siglo el carácter de Cristo. Esta iglesia es la iglesia de Dios. Esta iglesia está compuesta por Dios y esta iglesia está protegida por Dios. Ni usted ni yo podemos proteger a la iglesia como Dios la puede proteger. Ni usted ni yo podemos proteger a la iglesia como Dios la puede proteger. A veces me ocupo cuando me comparten de luchas y sé de personas que luchan con algunos hábitos pecaminosos. Y sé que muchas veces la iglesia se preocupa y dice, pero ¿por qué no hacen algo? Y me pregunto, ¿nosotros como iglesia estamos cumpliendo con nuestra función de proteger a ese miembro de la iglesia? ¿O a esos miembros de la iglesia? ¿Estamos animándoles? Yo no puedo hacer nada para cambiar el corazón de un ser humano. No puedo cambiar ni el mío. Pero Dios puede transformar el corazón de cada uno de los presentes. Estamos buscando que Dios proteja a su iglesia. Hermanos, a veces, por eso mencionaba, a veces nos preocupamos por algunas cosas que sabemos, pero me pregunto, ¿qué si Dios comenzara a destapar los corazones de cada uno? De cada uno. ¿Sabe qué haríamos en este momento? Todos saliéramos huyendo. Porque todos nuestros corazones, ¿sabe cómo son? Como dice Romanos 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cruzarme de manos y decir, bueno, pues allá sabe? No, no, no. Señor, protege, purifica tu iglesia. Purifica tu iglesia. Y cuando vea a un hermano caer en su pecado y tú me des la oportunidad de ver caer en su pecado, no permitas que yo le juzgue, sino ayúdame a crecer y a madurar y restaurarlo en su vida espiritual. Porque lo que él necesita es ver la gloria tuya. No necesita el juicio de un hombre, sino el amor y la compasión. Hermanos, Ananías y Zafira no fueron condenados por Pedro, fueron animados por Pedro. Pero Dios en su soberana voluntad decidió quitarles la vida a Ananías y Zafira, para que usted y yo recordemos que la purificación de la iglesia no depende de usted ni de mí, depende del Espíritu Santo. Y eso nos debería llevar a buscar cada día estar llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. La única razón del por qué nosotros dejamos de estar llenos del Espíritu es porque estamos llenos de Satanás. Todos buscamos estar llenos. O estamos llenos del Espíritu, o estamos siendo llenos de otra cosa. Pero Dios nos ayude a buscar la pureza de esta iglesia a través de la llenura del Espíritu día a día. Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos a reconocer que necesitamos estar llenos de tu Espíritu. Necesitamos estar controlados por tu Espíritu. El día que comencemos a dejar de estar llenos y buscar la llenura de tu Espíritu, es el día en donde comenzaremos a ver la tentación en nuestras vidas y cómo la tentación hace estragos en nuestras vidas, trayéndonos pensamientos de temor y de pasión humana. Pero quieras tú revitalizarnos cada día, quieras tú controlarnos, permite que cada día volvamos y digamos: quiero estar lleno de tu Espíritu. No quiero salir de mi casa sin estar llenos de tu Espíritu. No quiero comenzar el trabajo sin estar lleno de tu Espíritu. No quiero tratar este tema sin estar lleno de tu Espíritu. No quiero hablar con mi esposa o con mi esposo sin estar lleno de tu Espíritu. No quiero tratar con mis hijos si no estoy lleno de tu Espíritu. No quiero hacer este negocio si no estoy lleno de tu Espíritu. Necesito estar lleno de tu Espíritu. No quiero fiar en lo que yo soy, quiero fiarme de todo corazón en lo que tú eres. Dios, quieras tú llevarnos a estar llenos de tu Espíritu cada día y así ser librados de la tentación, llámese como se llame, y evidenciar la pureza y animar a otros para evidenciar la pureza de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén.